Estimados estudiantes, esperando que ustedes se encuentren bien, les doy la bienvenida a esta ponencia del día de hoy. Soy la psicóloga Emiliana Gómez con este tema importantísimo para ustedes, salud mental y prevención en suicidio. Teniendo como un objetivo principal que es fomentar la sensibilización y concientización para crear vínculos sociales a través de la toma de conciencia sobre nuestra salud mental. Reducir la incidencia, prevalencia e impacto de la conducta suicida, es decir, ideación, intento y suicidio, ofreciendo una esperanza de vida saludable mediante un enfoque que influya en el bienestar de nuestros estudiantes. Ahora nos preguntaremos, ¿qué es salud mental y prevención en suicidio? Vamos a comprender lo siguiente. Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, considera lo siguiente: es un estado de bienestar que permite a las personas enfrentar el estrés, aprender, estudiar, trabajar, desarrollarse y contribuir a su comunidad. Vamos a ver dos partes: comportamiento suicida como conducta e intentos de suicidio como acto. En este caso, en el comportamiento suicida conducta entendemos lo siguiente, que es pensar en el suicidio o ideación suicida, planificarlo, intentarlo y cometer un suicidio propiamente dicho. En el caso del acto, es intoxicación autoinfligida, lesiones que muchas veces lo provocan o autoagresiones, intenciones que pueden o no tener una intención de resultado mortal en algunas situaciones que se presentan. Por otro lado, comprendemos lo siguiente. Según la OMS, el suicidio es el acto deliberado de autoeliminarse, enfermedad multidimensional resultado de la interacción compleja de diversos factores, ya sean biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos y ambientales que se dan. Que en mayoría de las veces la persona no puede gestionar sus emociones y conlleva a resultados que son sumamente trágicos. Es por ello que nosotros estamos trabajando en la parte de prevención. Factores de riesgo suicida. Vamos a conocer de qué se trata esto. Factores a tener en cuenta para detectar el riesgo suicida. Uno de ellos, factores sociodemográficos. ¿Qué incluye esto? Edad, sexo, lugar de residencia, estado civil, religión, origen étnico, nivel socioeconómico, situación ocupacional. Dentro de los factores biopsicosociales tenemos los trastornos mentales, intento de suicidios previos, antecedentes familiares de suicidio, rasgos de personalidad, historias de trauma o abuso sexual, enfermedades físicas y desesperanza. Dentro de los factores ambientales encontramos lo siguiente: dificultades económicas, pactos suicidas, disponibilidad y fácil acceso a medios letales, falta de apoyo social y sensación de aislamiento, nula o escasa disponibilidad de cuidados que uno debe tener, luego creencias que a veces no ayudan a que la persona tome conciencia de lo que significa el hecho de cuidar la vida, que permita de una otra manera continuar y seguir con los objetivos que tienen, ¿no? Ahora, ¿qué personas podrían tener un mayor riesgo de suicidio? Tomando en cuenta lo que acabamos de mencionar, por ejemplo, acerca de los factores de riesgo. Entendemos lo siguiente: existen varios factores que podrían influir a la hora de intentar o consumar un suicidio. Aunque el hecho que estén presentes no quiere decir que vaya a ocurrir. Los factores más frecuentes son haber tenido un intento de suicidio previo, antecedentes de depresión o de otro trastorno mental, abuso de drogas o alcohol, antecedentes familiares de suicidio o violencia, padecer una enfermedad física o tener desesperanza, antecedentes de abuso sexual en la infancia, tendencias impulsivas o agresivas que muchas veces tienen consecuencias negativas. Y todo eso tiene un origen que se basa en lo que es de repente
el hecho de no canalizar bien las emociones, el hecho de darle otra interpretación a una situación que se presenta. A ver, otro, ¿qué comportamientos presenta una persona que quiere suicidarse? ¿No? Cuando nosotros vemos un cambio de conducta, ya nos está indicando que ahí sucede algo. Por ejemplo, veo que alguien del aula viene, yo siempre lo observo que está alegre, ¿no? Es muy interactivo con los demás compañeros, y de ahí a la siguiente semana ya no es lo mismo, ¿no? Se está aislando, para muy triste, entonces quiere decir que algo está sucediendo con este compañero. Por eso te dice acá lo siguiente: la persona que quiere suicidarse suele presentar cambios emocionales en los pensamientos, en los hábitos y el comportamiento habitual. Entre esos cambios podemos observar. Por eso es importante aprender de repente a observar y también a escuchar, ¿no? Dentro de esos cambios que se puede observar son los siguientes. Por ejemplo, tristeza, ideas de suicidio, escribir notas de despedida, no simplemente a través de una carta, a través de un mensaje de WhatsApp, o a veces utilizan los medios, digamos lo que son las redes sociales, como medios de comunicación. Entonces, que sirven de otra manera para que puedan transmitir lo que a veces no pueden canalizar muy bien, ¿no? O entrega de condiciones valiosas, ¿no? Aislamiento, incremento de consumo de alcohol, drogas u otras sustancias, que podría ser como un policonsumo, ¿no? No solamente uno o dos, sino más de dos sustancias adictivas, que muchas veces cuando la persona entra en un consumo puede llegar a convulsionar. En mayoría de veces acude a un hospital de emergencia, pero no siempre puede salir librado de esto, ¿no? Ya que un consumo de sustancias afecta directamente al sistema nervioso central. Luego, otro, presencia de trastornos del sueño y del apetito. Son los cambios de conducta que uno aprende a observar y a darse cuenta qué es lo que está pasando. Entonces, es un signo de alerta, ¿no? Ahora, fases del suicidio. La persona no se suicida de noche a la mañana. Para esto pasa fases que muchas veces uno no se da cuenta. Por ello es necesario entender lo siguiente. Dentro de las fases tenemos 4. Uno de ellos empieza ideación suicida, ¿no? Cuando vienen los famosos pensamientos distorsionados y hace que la persona entre en ese sobrepensar y venga esa idea. Luego, segundo, después que viene una idea, planifico, planeación suicida. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué tiempo? ¿Qué día? ¿Qué voy a usar? Una vez planificado, va el intento de suicidio. O sea, primero es idea, segundo es planificación suicida. Una vez que ya he planificado el cómo, qué día, qué hora lo voy a hacer y dónde lo voy a hacer, va el intento. Y ese intento muchas veces termina en un suicidio consumado. A veces porque los jóvenes no pueden canalizar las emociones, pero a raíz de digamos, una incidencia que no necesariamente sucede dentro de la familia, a veces porque terminó una relación, a veces porque de repente tuvo un mal día, o porque es algo que ya está cargando desde hace años y no ha podido soltar esa emoción que le ha generado tanto daño, y entonces va acumulando cada vez. Es como yo a veces lo pongo el ejemplo de una mochila, ¿no? Y en una mochila pongo lo necesario que voy a cargar. Pero yo no puedo poner en esa mochila, meter todo lo que yo
quisiera llevarlo ahí si yo no lo voy a poder cargar o si veo que en esa mochila no va a entrar todo lo que yo quiero llevar? Entonces, nuestras emociones también se manejan algo similar de esa manera. Entonces, cuando el ser humano va acumulando emociones, mayormente lo que son negativas, hace que de una otra manera termine en un suicidio consumado, porque piensa que es lo mejor y que ya no hay salida. Piensa que lo único correcto para dejar de sufrir en este mundo es simplemente consumar un suicidio. Esas son las fases del suicidio que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿quiénes están en riesgo de suicidar? Las personas de repente que no tienen a veces dinero, que están enfermos. Eso es lo que a veces pensamos, pero en realidad no es así. Como ustedes verán, ahí dice, las personas de todos los géneros, de todas las edades y etnias pueden correr el riesgo de suicidio. Ahora, ¿cuáles son esos signos de advertencia? Vamos a observar los signos de advertencia. Vamos a esto trasladarle, por ejemplo, a algo significativo que ustedes lo dan día a día. Cuando usted va a cruzar una pista, ve los semáforos, ¿verdad? Los colores. Entonces, ese color, ese cambio de color le está a usted advirtiendo que necesita observar en qué color está bien para cruzar, bien para detenerse o bien para reflexionar. Entonces, los signos de advertencia que nosotros vamos a ver aquí van a empezar de este punto. Aprendo a escuchar, ¿verdad? Hablar de querer morir o desearse matarse. Otro, hablar de sentirse vacío, desesperado, de no tener motivos para vivir. Otro, hablar de sentirse atrapado o pensar que ya no hay ninguna solución. Sentir un dolor físico, emocional insoportable, que a veces es somatización, producto del estado emocional que tiene la persona. Hablar de ser una carga para los demás. Alejarse de los familiares y amigos. Asumir riesgos que podrían resultar en la muerte, como conducir extremadamente rápido o hablar o pensar en la muerte con frecuencia. A todo esto de acá en mayoría nosotros llamamos como los famosos pensamientos distorsionados que dan validez a algo que no tiene lógica. Por ejemplo, acá en este signo donde dice hablar de sentirse atrapado o pensar que no hay ninguna solución. Entonces, cuando la persona entra en depresión, piensa que la única solución es morir, para no sentir dolor, para no ser una carga para los demás, para no supuestamente dar pena y desaparecer de este mundo como un héroe. Pero en realidad no es así. Cuando ya empezamos a sentir que nuestro carácter, digamos, estamos de repente perdiendo apetito, me estoy aislando de los demás, siento que ya no tengo fuerzas para seguir continuando, emocionalmente prefiero estar en mi cama de repente todo el día, entonces yo tengo que ya buscar ayuda. O la otra persona que está de repente observándome yo, pedir ayuda. De otra manera, siempre hay algo que se puede hacer para salvar una vida que es muy valiosa. Otros signos de advertencia grave que podemos observar son los siguientes. Mostrar cambios extremos en el estado de ánimo, pensando repentinamente de estar muy triste a sentirse muy tranquilo o feliz. Otro, hacer planes, buscar formas de suicidarse o buscar métodos letales en línea, acumular pastillas o comprar un arma. La mayoría de los jovencitos hoy en día ven que la solución supuestamente está en el famoso internet. Y no necesariamente es así. No necesariamente es así. Luego, hablar de sentirse muy culpable o avergonzado. Cuando dice hablarse de sentirse muy culpable, está ahí una
la falta de manejo lo que es el sentimiento de culpabilidad, ¿no? Pensamiento de culpabilidad. El pensamiento de culpabilidad muchas veces va acarreando a la persona hasta que llega un punto que ya no puede. Por eso es necesario aprender a soltar las cosas, ¿no? Aprender a soltar esas emociones que están reprimidas de una u otra manera. Y a veces preguntamos, ¿cómo estás? Estoy bien, pero en realidad no es así. Lo que usted manifiesta con el lenguaje expresivo, ¿no? A veces resulta contrario o contradictorio con su expresión facial, con la parte expresiva. Estoy bien, pero te veo triste, ¿no? Entonces quiere decir que algo está pasando. Consumir alcohol o drogas, mostrarse ansioso o agitado, cambiar los hábitos alimenticios o de sueño. Empieza la persona a sobrepensar y reemplazar los alimentos por los pensamientos que le están ganando, que le están llevando de una u otra manera a aislarse. Ahora, ¿cómo se puede ayudar al familiar o al amigo de una persona que se ha suicidado? A ver, el proceso de duelo, ¿verdad? Entendiendo lo siguiente, lo primero que debemos hacer es permitirles expresar su pena y sus emociones. El duelo por una persona que se ha suicidado se ve acompañado con frecuencia de sentimientos de culpa, la búsqueda de por qué lo hizo, el vivirlo como una mancha en la familia y otras muchas emociones. Superar esta situación puede llevar 2 años o más. Ahora, ¿de qué manera? Se puede mejorar acudiendo a lo que es a un terapeuta, a un psicoterapeuta. De repente, en casos más extremos, necesita ser evaluado por otro profesional más para que trabajen en conjunto y se pueda superar este duelo, que a veces puede tardar 1 año, 2 años, y casos más graves ya necesitan otro tipo de ayuda para poder salir de esto. Ahora, busque ayuda lo antes posible, ¿no? Hable de sus pensamientos suicidas, no se guarde, no reprima, permanezcan acompañados hasta que los pensamientos de suicidio disminuyan. Buscar otras estrategias, entender que los problemas de otra manera, afrontándolos solos, no conseguimos a nada bueno, sino que tienen que seguir hacia adelante, buscar otras estrategias que ayuden en mejora. Luego, pospongan cualquier decisión. Recuerden que una decisión buena va a tener consecuencias buenas, pero si yo opto por una decisión que va contra mi vida, contra algo que a mí me hace daño, obviamente las consecuencias no van a ser positivas, van a ser negativas y por ende va a tener que afectar a todo el conjunto familiar de ustedes. Luego, las crisis son transitorias, no siempre van a durar, ¿no? Por eso es necesario que muchas personas que han pensado en el suicidio en algún momento de su vida, pero deciden vivir porque se dan cuenta que la crisis es transitoria, que la muerte no es la solución, sino siempre hay una esperanza de vida. Piensen que las cosas o personas importantes van a ayudar como un soporte emocional para que puedan superar todo esto. No se aíslen. Cuando la persona se aísla, simplemente crea un propio espacio donde no deja que la otra persona de repente se pueda acercar. Entonces poco a poco se va consumiendo en su dolor, en su frustración, que hace que acarree solo y pueda supuestamente cargar con todo, ¿no? Trate de salir, aprender a ver más allá del espacio que usted considera que es lo correcto. En otras palabras, llegamos a este consumado de la ponencia entendiendo que el suicidio es un grito de ayuda, no de atención. Es un grito que no se sabe cómo expresar. Es un grito en silencio que solamente tú puedes sacarlo de adentro.
Es decir, alrededor de usted pueden estar de repente la familia ahí, inculcándole que siga, pero hay una parte importante que es ayudar a continuar, en tomar una decisión de recibir ayuda, de aceptar ayuda. Muchas veces damos la ayuda, pero a veces no aceptan la ayuda. Entonces, por eso, entendiendo el precepto que la vida es un regalo valioso y que ustedes como jóvenes merecen lo mejor, merecen una oportunidad de seguir adelante, de batallar y de aprender de repente a conocer cuál es el término exacto de lo que es resiliencia. Esperando que la ponencia, gran parte de ello ustedes lo pongan en práctica y compartan la información de repente con otros compañeros que es necesario, sumándonos a un trabajo en conjunto. Muchísimas gracias.